En este tema vamos a abordar los productos de apoyo para la comunicación y la información. Estos productos o tecnologías son dispositivos que facilitan la vida diaria de las personas con diversidad funcional y en concreto facilitan su acceso y uso del ordenador y facilitan también la acción comunicativa. Existen numerosas clasificaciones a nivel teórico que permiten conceptualizar esta temática. Sin embargo, a lo largo de este tema vamos a utilizar la clasificación clásica de hardware y software, entendiendo hardware como dispositivos físicos y software como programas. Vamos a visualizar algunos ratones adaptados, teclados adaptados y programas que permiten la comunicación a través de voz sintetizada. En la primera parte vamos a trabajar con el ratón de bola, el ratón tipo joystick y el pulsador. Los primeros que vamos a mostrar es el ratón de bola, que como su propio nombre indica, contiene una bola en la parte central del dispositivo que facilita el movimiento, ya que como podéis intuir, un movimiento pequeño en la bola permite un movimiento amplio en el ordenador. Además, contiene diferentes botones que emulan las funciones del ratón como el clic, doble clic o arrastre. Otro de los dispositivos que es ampliamente utilizado por las personas con diversidad funcional, con dificultades motoras, es el ratón tipo joystick. La parte central está compuesta por algo similar a lo que se emplea en los dispositivos para videojuegos, y permite lo mismo, con poco movimiento a nivel físico podemos mover ampliamente el cursor del ratón, con lo cual está indicado para aquellas personas con dificultades motoras en miembro superior. Contiene diferentes botones que emulan las teclas del ratón, con lo que la persona no tiene por qué tener gran precisión a nivel motor fino. Otro de los dispositivos que se utiliza habitualmente es el pulsador, que es un dispositivo básico que lo que hace es emular una de las funciones del ratón. Habitualmente se emplea el clic, que es el que emularía este pulsador. Lo interesante de los pulsadores es que se pueden colocar en cualquier parte del cuerpo, es decir, podemos utilizar la parte en la que exista movimiento funcional. Imaginaros una persona que tiene grandes dificultades a nivel físico y que únicamente puede hacer un movimiento funcional a nivel cervical. Podríamos ubicar este pulsador en su silla de ruedas anclado y con un simple movimiento de estas características realizaría el clic. Como se entiende, con el clic no podemos utilizar el ordenador de manera funcional, con lo cual es necesario combinarlo con un programa que contenga la opción de barrido. El barrido es ese haz luminoso que vemos en la pantalla y que barre mitades, filas y columnas. En la mitad que deseemos pulsaríamos y después esperaríamos a la fila en la que está nuestro botón, pulsando y seleccionando el botón que nos va a permitir realizar la comunicación. De esta manera, como se puede observar, con un pulsador y un software, como en este caso Intic, con uno de sus comunicadores, podemos facilitar la comunicación de la persona con diversidad funcional, algo que impactará de manera sustancial en su calidad de vida. Existen otro tipo de sistemas que nos permiten manejar el ratón del ordenador sin necesidad de utilizar los miembros superiores, como pueden ser los ratones de control cefálico. Con estos ratones, el desplazamiento del cursor en la pantalla se efectúa gracias a los movimientos que realizamos con la cabeza. En el modelo que os mostramos, el Tracker Pro, los movimientos de la cabeza se detectan gracias a una pegatina que se puede colocar en la cara de la persona o en unas gafas, como se puede ver aquí, y gracias a una webcam especial, sensible a infrarrojos, que detecta los movimientos que se realizan con esta pegatina. En este caso, la persona estaría utilizando un teclado de comunicación configurado con el software Intic y se va desplazando a lo largo de este teclado gracias a los movimientos que va efectuando con su cabeza. Para poder ir activando cada una de las teclas que quiere pulsar, en este caso letras para elaborar el mensaje, debe detenerse unos segundos sobre ellas. Para ello se utiliza un software adicional, el Magic Cursor, en este caso, que permite configurar los segundos que debe detenerse la persona en cada botón o en cada tecla y le permite también seleccionar qué acción del ratón quiere realizar. Clic izquierdo, clic derecho, arrastre, doble clic. De este modo, una persona que presente dificultades en su comunicación oral o limitaciones en su movilidad puede manejar igualmente el ordenador y puede comunicarse gracias a las opciones de voz sintetizada que ofrecen los ordenadores.
Hola, estoy encantada de estar con vosotros. Con respecto a los teclados, también encontramos en el mercado diferentes accesorios, como pueden ser atriles, carcasas o almohadillas, que nos permiten manejarlo con mayor facilidad. Y también encontramos teclados alternativos con algunas características diferentes que hacen posible que lo puedan utilizar personas que encuentran dificultades para usar el teclado convencional. Uno de los ejemplos de teclado alternativo es el teclado flexible, en el cual permite que se pueda colocar en la zona de mejor alcance para cada persona. Además, al estar fabricado en material impermeable, se puede adaptar a múltiples condiciones, por ejemplo, en casos en que la persona presente babeo, es decir, una salida involuntaria de saliva por la boca. Otro de los ejemplos es este teclado que podéis observar, en el que nos encontramos con menos teclas que las que hay en un teclado convencional y además las teclas tienen un mayor tamaño, apareciendo diferenciadas por colores según el tipo de tecla que sean, letras consonantes, vocales, números, etc. Las características que tiene este teclado simplifican su uso tanto a nivel sensorial como cognitivo, ya que reducen las opciones disponibles y ayuda a localizarlas y a pulsar sobre las teclas al ser de un mayor tamaño y estar agrupadas por colores. En el documento adicional de este tema podréis encontrar tanto estos ejemplos como muchos otros que os permitirán seguir profundizando en los productos de apoyo con los que cuentan las personas con diversidad funcional para acceder a la tecnología.